Bueno, y ahora seguimos con otra parte de lo que es de esto de la microbiología. Bien, ya hablamos sobre lo que es los virus, bacterias y todo simple, pero ahora vamos a una pasita un poco normalita, vamos a decirlo. Después vamos con las extensiones. Bien, la clasificación de las bacterias se va a dividir en total en los que son 5 grupos. Los cocos, los bacilos, los espirales y el grupo mixto. Voy a poner aquí una M, así se ve, una M. Voy a poner aquí lo que son dos. Los cocobacilos y los otros que son los helicoides. Esto es sencillo, los cocos ya sabemos que siempre van a ser redondos, vamos por más así, redonditos. Los bacilos no puedo definirlo como tal que fueran solo en forma de bastón. Bueno, normalmente siempre dice que son en forma de bastón, así, más o menos así. Pero lo que pasa con los bacilos es que hay muchas formas de bacilos. Pueden ver bacilos así, forma cuadrada, puede haber bacilos afilados, o sea, con su punta afilada. Otros que están biselados, como que tienen unas más cuadritos. Hay otros que pueden ser incluso cilíndricas, como también es así. Entonces, el bacilo tiene mucha variación de lo que son sus formas. Las espirales es que siempre van a ser largas y van a ser en forma de espiral, como su nombre lo dice, pues se llaman espirales. Las cocobacilos y helicoides son mixtos o grupos mixtos porque es como así, el cocobacilo va a ser un ovaladito, porque no parece ni un bacilo ni tampoco parece un coco, entonces por eso se puso en ese grupo. Y los helicoides no son tan largos como los espirales, pero son también en forma de hélices, entonces se llaman como semi-helicoides, podemos decirlo así. Entonces serían como tipo así, más o menos, igual también así, pero bien pequeñitos, bien así. Entonces la diferencia clásica de estas dos. Bien, ahora vamos con lo que son las tinciones. Existen tres tinciones importantes, y vamos a poner de esta manera, tinción. Tenemos la de Gram, tenemos la de Ciel-Nielsen, que se escribe de esta manera, se escribe así, Ciel-Nielsen, y la otra que son la conocida como la tinción negativa, o tinción tan conocida de Fontana, se conoce. Las de Gram ya sabemos que se ocupan para el 90% de todas las bacterias, es casi la más común, tanto para ver para cocos, como para lo que son bacilos. Entonces es uno de los más ocupados normalmente. Para poder ver la diferencia más clásica es que los cocos, no, perdón, los gram positivos siempre van a ser violetas. Y en caso de los gram negativos, siempre van a ser tipo rosaditos, negativos, siempre van a ser tipo rosados o rojos, dependiendo de cómo sea. Ahora bien, hay algo que toca tener en cuenta, que se va a hablar en unos videos un poquito más adelante, es que algunas bacterias pueden hacerse de color rosadas, por ejemplo, son gram positivas, pues se hacen rosadas, y eso se sucede porque el cultivo se hace viejo. Entonces, si el cultivo se hace viejo y se ve, por ejemplo, no sé, veamos un grupo de lo que son los estafilococos. Y donde quedé en los estafilococos. Entonces, por ejemplo, estos estafilococos, esos son por gram positivos. Pero cuando envejece el cultivo se pueden hacer gram negativos. Bueno, no se hacen, me han dicho, parecen, pero no son. Pero puede haber cambios en estos de aquí que se explica más adelante, que dije hace un rato. Tenemos ahora también los de Ciel-Nielsen. Ciel-Nielsen es la coloración que se ocupa, digamos, en un 10% de las bacterias, las cuales no pueden ser teñidas por el gram. Bueno, no 10, sino más un 9%. No pueden ser teñidas por gram, entonces como no pueden ser teñidas por gram, estas son apartes. Este se ocupa específicamente para lo que es el bar. Se escribe así. Bar, se escribe así. ¿Qué significa? Bacilo, ácido, alcohol resistentes. O sea, específicamente para lo que son bacterias como la tuberculosis o bacterias así generales que son importantes. Entonces, este se hace mayormente lo que son en una tinción como de colorcito rojo. Es como, ¿cómo les explico? Es como tener de la siguiente manera. Es como un color rojo en un campo azul. O sea, tienen aquí el campo azul así. Y va a estar aquí adentro de colorcito rojo, obviamente, si no que pongo así. Va a estar lo que son los bacilos. Entonces se ve así lo que es Ciel-Nielsen. Y la de negativa, o también conocido como de Fontana, son aquellos que se ocupan como para el 1% de bacterias muy raras, en las cuales es muy poco ocupable. Este de aquí se ocupa de, al contrario, o sea, son bacterias, o sea, son aquellas que no pueden ser tinzadas por Ciel-Nielsen. Este se hace con tinta china. Y entonces sí, pero tinta china, pues entonces ¿qué tiene que ver la tinta china aquí? Si, o sea, es tinta china. Lo que pasa con este es que hacen que la tinta china pinte el campo de donde se va a hacer la tinción, y el momento que pinte solo el campo, no pinta las bacterias, pinta el campo y este campo le pones una luz. La luz va a hacer que haga un reflejo de la bacteria, en blanco así.
Y eso pues, se llama también como la tinción negativa, porque no es que tú tiñes las bacterias, sino tiñes al campo. Y pues se ve de esta manera. Se ocupa la tinta china, que es uno de los muy poco comunes, pero sí sirve. Y estas son las tinciones más importantes: de Gram, el de Bar, perdón, el de Sinesen y el negativa Fontana. Entonces eso. Ahora vamos a otro grupo de acá. ¿Cómo son sus agrupaciones? Siempre las agrupaciones nos dicen lo siguiente. Vamos a poner así: agrupación. Las agrupaciones se van a dividir de diferentes maneras. Pueden estar en uno solo, puede estar en pares, puede estar entre 4, puede estar entre 8 literalmente también. Entre 8. Pueden estar en cadenas, que sería igual que eso de acá arriba de las 8, sino que lo puse así. Sería en cadenas. Pueden estar también en racimo de uvas. Los que están así en solitas se conocen como micrococos o también conocidos como los monococos. Pero mayormente son micrococos. Las que son pares se conocen como diplococos o diplobacilos, ya que por ejemplo aquí son de cocos, pero sino que se aplica para los dos. Puede ser diplococos o diplobacilos. Tenemos el de 3, que son de tétradas, pero el de 4, tétradas. Tenemos el de 8, que se va a ser conocido como sarcinas. El que están en cadenas, que ese se conoce como los que están mayormente son los streptococos. Pueden ser los streptococos o incluso también los que son los streptobacilos. Y aquí en el racimo de uva solo hay una, que es el estafilococo. Y ya, así es la agrupación de cada una de estas bacterias. Ahora bien, después de esta parte especificamos todo lo que es las formas que existen, las tinciones que hay y la agrupación. Pero también necesitamos saber cómo es la formación de la pared celular o toda la formación interna de las gram positivas y gram negativas. Y para eso vamos a hacer un cuadrito así. Vamos a partir la mitad y vamos a sacar las características de las gram positivas. Voy a poner aquí. Y aquí las gram negativas. Primero vamos a empezar con lo que es la membrana citoplasmática. Vamos a poner así: membrana citoplasmática. Para explicar un poquito de este proceso interno, para no ser tan cansado de estudiarlo, tenemos que tener en cuenta que la única cosa que cambia bastante de estas dos es la pared celular. Pero también necesitamos saber las características que tiene cada uno. Y entonces también una importante es la membrana citoplasmática. En la membrana citoplasmática, tanto de las dos, por ejemplo, este aquí también voy a poner aquí, es igual. Tanto las dos tienen la misma conformación, que sería de esta manera. Primero, tienen lo que es la formación química. Vamos a poner formación química, que puede ser por fosfolípidos o también puede ser por lo que son polipéptidos. Fosfolípidos y polipéptidos. Lo cual aquí también es lo mismo, la misma cosa. No hay cambio mucho. Acá también vamos a tener lo que son sus funciones. Uno diría: ¿por qué vamos a ver las funciones si no son tan importantes? Y yo también diría lo mismo, o sea, no tiene mucho que saber las funciones porque, o sea, es algo básico. Uno diría: ya es la parte externa, no pasa nada. Pero bueno, eso es un poco importante porque, además de ser lo normal, pues tiene estos procesos específicos que también se diferencian de la pared celular. Por ejemplo, aquí va a haber lo que es la ingestión, lo que es la excreción, lo que es la secreción, también lo que es la respiración y la biosíntesis. Entonces, esos son los valores importantes. Acuérdense, siempre, casi todos terminan en sion. Por ejemplo, gestión, excreción, secreción, respiración, menos la biosíntesis. Esas son las funciones que tiene la membrana citoplasmática, al igual que las negativas. No hay ningún problema. Entonces, hasta ahí, todo fácil. Vamos ahora con lo que es la pared celular. Va a poner así: pared celular, pared celular. La pared celular, un poquito más compleja, es de la gram positiva que de las gram negativas. Vamos a empezar con lo que es la más difícil y después la más fácil. Primero vamos con la más difícil, las gram positivas. Las gram positivas se van a hacer de esta manera. Primero va a tener una envoltura gruesa y rígida, es lo que le diferencia también. Es más gruesa y más rígida. Lo cual, a comparación de la otra, pues no es tan rígida, no es tan fuerte. No es tan fuerte ni tan rígida. Entonces es la diferencia que hay entre las dos. Una de las cuantas que hay también. La otra va a ser su formación química. Aquí dijimos que estaba por fosfolípidos y polipéptidos. Pero aquí va a estar conformado por dos cosas. Pero para eso necesitamos, como es, primero organizar los materiales y de ahí hacer la casa. Entonces vamos a hacer esto: molécula grande, molécula grande, y aquí va a ser moléculas pequeñas. ¿Por qué les separo así? Es porque vamos a hacer de siguiente manera: vamos a sacar los materiales y de pegarnos a la casita. Perdón, el anuncio del video.
Bueno, sí. Moléculas grandes y moléculas pequeñas. En la primera, en lo que son moléculas grandes, vamos a encontrar lo que son los N-acetilglucosamina. Esa es una de las conformaciones primeras. Y la otra es el ácido acetilmurámico. Acetilmurámico. Son las que le conforman las moléculas grandes. Y las moléculas pequeñas va a haber dos. Acuérdense como de la edad media. Hay los puentes y las cadenas. Entonces aquí va a ser las cadenas, que son las cadenas laterales. Voy a poner cadenas laterales. Tengo así como tetrapeptídicas. Y la otra son los puentes peptídicos transversos. Si dividen estos dos en N-acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico, y los otros que son las cadenas laterales tetrapeptídicas y los otros puentes peptídicos transversales o transversos. Bien, ¿qué pasa con esto? Pues lo que pasa es que ya tenemos los materiales, ahora vamos a armar la casa. Estas cositas vamos a hacerle de un colorcito un negrecito así. Van a ser bolitas negras. El de aquí va a ser una bolita así, sin pintar, en blanco. Y aquí cadenita va a ser como bolitas pegaditas así. Y el puente va a ser como palitos. Para su conformación, siempre las cadenas grandes va a ser siempre primero el N-acetilglucosamina. Y después sale una rayita y se une con un ácido acetilmurámico. Y otra vez un acetilglucosamina y otra vez con lo que es esto de aquí. Y así sucesivamente se va armando la cadena. Y por eso también la hace más gruesa y más rígida. Ahora, ya tenemos las moléculas grandes, ya tenemos como las valles de la casa. Ahora faltan las paredes, le faltan. Entonces, ahora después de esto va a salir al ladito de este, van a salir las, como bolitas, que son las cadenas laterales tetrapeptídicas. Y de aquí van a salir unas más larguitas para acá, que son los puentes peptídicos transversos. Y aquí ya se pega como el otro, que sería el aquí, para acá, y así. Y arma de esta manera. Y se va armando poco a poco de otras maneras. Por ejemplo, aquí también se va haciendo otra cosita aquí, 1, 2, 3, y se va armando. Y así se va armando la casita. Y ese ya ven, ahí está, no hay nada más complicado aquí. Ahora bien, tenemos que también ver las funciones. Las funciones que tiene la pared celular en este caso son tanto, ese sí es tanto para las dos, es para ver su morfología, la tinción, la resistencia osmótica, se incide para división celular. División celular, ¿qué más sirve? Y la virulencia. Esos son tanto para las dos. Y aquí hay un dato pequeñito que es de la mureína, que se explica más, voy a explicar un poquito más adelante después de esto. Bien, hasta aquí quedamos con lo que son las positivas. A todas aquí y la mureína digo al final. También tengo que decir que las funciones son iguales. La función de las gram negativas es igual. Ahora bien, ¿qué pasa con estas de las negativas? ¿Qué le diferencia de la otra? Primero, esta va a tener dos membranas. Dos membranas, digamos aquí. Primera membrana, voy a poner así, segunda membrana. Y de estas dos membranas, pues la primera membrana se va a ocupar más para lo que son una capa fina de mureína, que ya va a explicar más adelante porque es así. Capa fina de mureína. En la segunda membrana, este en cambio va a ser más con lo que es el que va a tener las dos hojas. Dos hojas y lo que es el complejo molecular. Complejo molecular. Ya sabemos que aquí se va a dividir en dos hojas, esto se va a dividir en una hoja interna y una hoja externa. Antes de seguir con esto, el espacio que existe entre las dos membranas se conoce como el espacio periplástico. Ya, hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con esta hoja interna y externa? La interna no va a tener mucho, solo va a ser la formación de enzimas, es muy sencillo. Pero la externa tiene algo importante. Este va a estar conformado por lipopolisacáridos. Lipopolisacáridos. ¿Y qué nos importa de que tengas aquí? O sea, ¿cuál es la LT de esto? Es que aquí va a estar lo que se llama el lípido A. Vamos a tener una como cosita así. Y este va a ser el lípido A. Este lípido A es una endotoxina, la cual voy a explicar más adelante en el siguiente video. Voy a explicar un poquito más a fondo de lo que es la endotoxina. Este aquí provoca daños al cuerpo y es una por eso que también es muy complicado en algunas partes para los antibióticos y medicamentos. Entonces por eso es importante saber esta parte. Y de aquí ya sería la clasificación básica de las dos. Ahora bien, ¿por qué dejé el último la mureína?
Las gram positivas van a tener una gran cantidad de mureína, mientras que las de acá van a tener una pequeña cantidad, muy poca, mureína. ¿Por qué se da? Porque hay mucho y aquí hay poca, porque aquí tiene más cantidad de poli... No, perdón, gluco... No, perdón, ese fue el nombre. Peptidoglicanos, eso. Peptidoglicanos. Las positivas tienen más, mientras que las negativas tienen menos. ¿Y qué afecta esto de aquí? Pues mientras más peptidoglicanos tenga, con la gratización de Gram, las cristales que son de violeta se van a agarrar. Y eso van a hacer que se acumulen en las gram positivas y se hagan de color violeta. Mientras que en las gram negativas no agarran tanto, sino que se agarran más lo que es la safranina, que es otra tinción. Y eso hace que se vea de color rosado o color roja. Entonces por eso dejé el último para que le tenga una diferencia más mejor, como dijo el Cholo. Entonces esa parte. Ya, entonces esa sería la parte de allí, de lo que es la pared celular. Ya hablamos de la membrana citoplasmática, ya hablamos de lo que es la pared celular. Ahora vamos con las partes un poquito más sencillas, que son, por ejemplo, la cápsula. Las cápsulas son tanto para las gram positivas y las gram negativas. Pues lo pongo así. Este de aquí mayormente están formados por polisacáridos. Polisacáridos están formados las dos y sus funciones son, por ejemplo, antigénicas. También sirven para la función de adherencia y la función de antifagocitosis. Entonces, polisacáridos, antigénicos y nada más. Eso sería lo más sencillo de las cápsulas. Vamos con el siguiente paso. Ahora son los flagelos. Flagelos. Ay, le puse una L. Perdón. Flagelos. Bueno, vamos a ver. Flagelos. Los flagelos, lo único que tenemos que tener en cuenta es que sirven para el movimiento. Y además de eso, pues están formados por una proteína conocida como la flagelina. Nada más. Es muy sencillo los flagelos. No hay más de qué complicarse. Y nada más. Algo que sí tenemos que tener en cuenta es la clasificación de los flagelos que existen. Por ejemplo, hay en total 5 formas de flagelos. Sí, van a dividir así. Voy a poner así. Mono, lofo, anti, peri, atri. Bueno, así. Todo esto, ¿por qué puse esto aquí? Todos son las uniones de las palabras y todos van a tener una unión de monotricos, lofotricos, peritricos, átricos, todo así igualito. Pues monotricos, lofotricos, peritricos y átricos. ¿Por qué al anti no le puse? Porque este no es con tricos, ese es con antifílicos, así. Antifíricos, entonces es diferente. ¿Qué pasa con esto? Son las diferentes formas como está ubicado el flagelo. Por ejemplo, los monótricos son aquellos que tienen un flagelo así, la bacteria, y tienen un solo flagelo, la normal. Los lofotrícos son aquellos que tienen así, pero tienen varios flagelos. Puede tener 3, 4, dependiendo de cómo sea. Los antifíricos son aquellos que tienen flagelos, pero en ambos lados, aquí y acá. Y los perítricos son aquellos que tienen flagelos por todos lados, todo el cuerpo así. Y los que son los átricos son aquellos que no tienen ningún flagelo. Entonces, eso, hasta ahí nomás sería la parte de aquí. Ahora vamos al otro que son las fimbrias. Las fimbrias, específicamente, los flagelos son tanto para, también me olvidé poner, tanto para positivos y negativos. Las fimbrias solo para negativos. Estas fimbrias son como que se encuentran en lo que son en la punta de los flagelos, literalmente como tiene la colita, y aquí en la puntita esta son donde se encuentran las fimbrias. Pero aunque uno diría que las fimbrias sirven para la locomoción, no, las fimbrias no son para la locomoción, o sea, no son para el movimiento como los flagelos, no sirven para eso. Las fimbrias son para otra cosa aparte, entonces no son para el movimiento. No son para el movimiento. ¿Qué más toca tener en cuenta de esto? La proteína que la conforma es la pilina. Así se llama, pilina. Acuérdense de una pilita y ahí está la proteína, es pilina se llama. ¿Y para qué sirve esto de aquí? Pues las fimbrias son dos. Hay la fimbria normal, podemos decirlo, y la fimbria como sexual. La fimbria normal es para adherirse, es como que está, por ejemplo, una bacteria aquí y la otra bacteria acá es para adherirse a esta y clavarse ahí. Y de esta manera, pues, hacer como una adhesión a un huésped. O sea, una célula, aquí una célula y esta bacteria se pega gracias a esta fimbria.
como que se clava. Entonces es como para adherencia. Y la fimbria sexual es, como tal, no es sexual. Es más como una fibra de transferencia. Vamos a poner así, transferencia. Sino que se le puede decir también como sexual. Pero aquí, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, tengo una bacterita aquí, otra bacteria acá. Y lo que hacen es unir sus fimbrias para poder pasar su información genética y de ahí pues hacerse más fuerte. Por ejemplo, si esta bacteria es resistente a los antibióticos, pasa su información a lo que son a la que no es fuerte los antibióticos y también se hace fuerte. Entonces, por eso sirven las fibras, podemos decir, sexuales o de transferencia también conocidas. Ya, hasta aquí tenemos todo lo que es solo externo, solo externo, no es nada interno todavía, todo lo externo que hay en la bacteria. Ahora tenemos otras cositas que son pequeñitas, que no son muy largas. Primero vamos a tener el nucleoide. Recordemos que las bacterias no tienen núcleos definidos, o sea, no tienen un núcleo bien formado, sino que son núcleos falsos que se llaman, pues se llaman nucleoide. Y normalmente, pues, estas de aquí solo es para guardar información. Solo para guardar información genética. Voy a poner aquí para que puedan tener en cuenta que es interna. Todo esto aquí es interno. Entonces, nucleoide, información genética. Tenemos otra que se conoce como los ribosomas, que ya sabemos que los ribosomas, ¿qué hacen? Pues normalmente son la síntesis de proteínas. Entonces, síntesis de proteínas. Esto ya es lo básico que hemos visto, entonces no es tanto para la vería. Pero hay unos que no hemos conocido mucho, que son por ejemplo los tres, que son los gránulos de reserva. Los gránulos de reserva, como es su nombre, pues ¿qué hacen? Pues reservan, sí, literalmente su nombre lo dice todo. Pero reservan nutrientes. Reservan lo que son nutrientes y son metacromáticos. ¿A qué se refiere metacromático? Que pueden cambiar su color. Vamos a poner metacromáticos. El 4, que son los cromatóforos. Estos son aquellos que le dan el color a la cromatóforos. A lo que le da el color a las bacterias. Es muy parecido, no toca confundir con las de las plantas, porque las plantas son cloroplastos, esos son cloromatóforos. Entonces es para dar cloro. Aquí va el 5, que son mesosomas, que ya sabemos que son. Mesosomas son para lo que es una invaginación dentro del citoplasma para división celular. Una invaginación. Disculpe, el anuncio. Mesosoma es una invaginación dentro de la bacteria que le sirve para la división celular. Y de ahí tenemos el otro que son los tramposones, que ya sabemos que... Se va a poner aquí, tramposones. Los tramposones que son... sirven para lo que es la replicación. O sea, lo normal que ya sabemos que es un tramposón. Entonces para la ADN va a poner así. Y el otro, que son en esporas, que ya esas solo son esporas, literalmente. Es para que la bacteria pueda sobrevivir más. Son esporas para supervivencia. Para supervivencia de la bacteria. Entonces nada más. Eso sería lo interno. Y lo que dije hace un rato, pues sería todo lo externo que existe. Y bien, hasta aquí sería la parte de generalidades de las bacterias. El siguiente video se va a especificar un poquito más de lo que son genéticos, específicamente también cuáles son las debilidades de las bacterias, bacteriófagos y otras cosas más. Posiblemente lo publique más tarde, después de lo que es, así que solo eso sería todo, ya para el siguiente video.